Señor, te damos las gracias por tu eterno amor y tu misericordia. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Mira el corazón y la necesidad de cada oyente. Señor, mira a aquellos que están envueltos en dudas. Despeja las mentes y alúmbralos con tu luz admirable. Señor, y que toda obra maligna sea deshecha y toda cadena del pecado sea rota hoy en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Romanos 14, 19 al 23, la palabra del Señor que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Pueden acomodarse. Queremos conversar en esta oportunidad bajo el tema o el título de una fe que condena. Una fe que condena. Probablemente si le preguntamos a nuestros oyentes cuántos tienen fe, es posible que todos tengan fe. Ahora, ¿qué tipo de fe tienen? ¿Para qué les sirve o para qué le ha servido esa fe? Fe es el convencimiento o la confianza que uno tiene en algo que no está confirmado. Yo lo estoy haciendo por fe. O sea, yo lo estoy haciendo en la confianza de que me va a ir bien, pero realmente yo no sé cómo me va a ir. Entonces le llamamos fe a ese ejercicio de confianza, de actuar porque creo que va a funcionar. Entonces, en la Biblia la fe es el dínamo o dinamo, como dicen otros, de la espiritualidad. Porque la fe es la que nos mantiene acercados a Dios. La fe es la que nos mantiene ejercitándonos, obedeciendo y haciendo lo que entendemos que Dios quiere que hagamos. Todos decimos tener o desear ese tipo de fe que nos acerca a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Los discípulos le pidieron al Señor algo que todos nosotros de cuando en vez pedimos y debemos pedir. Ellos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La definición de fe según la Biblia y según Hebreos 11:1 dice que es convicción de lo que no se ve y seguridad de lo que se espera. O sea, fe es la convicción de lo que no vemos. Y nosotros estamos tocando o disfrutando lo que ha de venir. Pero básicamente la fe es convicción. Ahora, ¿cuándo una fe es capaz de condenar en vez de salvar? Porque siempre asociamos la fe con la salvación. Cuando usted le dice: ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Está hablando de lo divino. Está hablando de que hay un contacto con Dios. Está hablando de que yo estoy bien con el Señor, de que yo hago lo que Dios quiere, porque asociamos la fe a esa salvación. Entonces, siempre creemos que la fe es para salvación, y así debería ser, porque hay gente que creen para otra cosa. Yo voy a cruzar la calle porque yo creo que no viene carro.
y viene un carro y lo atropella. Porque la fe no es para cruzar la calle. La fe es para otra cosa. Usted para cruzar la calle, usted mira a ver si viene en carro. Usted toma las medidas precautorias, usted toma la medida que su inteligencia y su razonamiento le indican. Si lo ve que viene cerca, no te metas. Porque a lo mejor, no, que él me ve a mí. ¿Y si no tiene freno? ¿O si se le dañan los frenos en ese momento? ¿O si no te está mirando? Entonces eso no es cuestión de fe, eso es cuestión de hechos. Usted ve y entonces usted cruza. Ahora, para las cosas que no vemos, porque es la sustancia de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve, ahí ya nosotros vamos necesitando la fe. Ahora, ¿cuándo la fe es capaz de condenar en vez de salvar? Si se define la fe como convicción para hacer o no hacer algo, entonces hay un momento en que la fe, en vez de salvar, lo que hace es condenar. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca, en un contexto muy parecido al nuestro. Le escribe a los romanos, y Roma era la capital del imperio. Y ahí había de todo mucho de todo, parecido a lo que nos escuchan hoy y a la audiencia que tenemos hoy y a las congregaciones del tiempo del siglo XXI. Esta es una carta que Pablo escribe a una iglesia en particular. Era una iglesia parecido a nosotros, mixta, polifacética, cosmopolita. O sea, tenía hombres, mujeres, niños y ancianos. Tenía ricos y tenía pobres. Tenía esclavos y tenía amos. Tenía libres. Tenía judíos y tenía gentiles de diferentes nacionalidades. Pero también habían filósofos y habían analfabetos. O sea que dentro de la gente que iba a escuchar o iba a leer a Pablo, había de todo. ¿Qué unía a esa gente? Había una sola cosa que los unía, que los hacía común: el vínculo de la fe. Todos estaban encajonados, encasillados, porque creían en el mismo Cristo. Habían oído el mensaje del Evangelio a través del apóstol Pablo o de otro de los apóstoles. Y habían entendido que debían dejar la vida anterior, el mundo de pecado, para garantizar una vida en la eternidad, que es lo que toda alma y toda persona pensante quiere. Porque todo el que piensa un poquito sabe que aquí el tiempo es limitado. Sabe que estamos de viaje. Sabe que en este mundo estamos de paso. ¿Y sabe por qué lo sabemos? No es porque somos más inteligentes que nadie. Es porque nosotros nos damos cuenta que nadie se queda. ¿Cuánto conoce usted que se ha muerto? Entonces ya sabemos que nadie se queda. Todo el que vino, quizá no por la misma puerta que vino, pero por otra puerta, pero se va. Entonces tenemos que hacer los preparativos, tenemos que organizarnos, tenemos que entender que si alguien nos puso aquí, ese mismo es el que nos va a quitar de aquí. Y que Él tiene su fecha cronometrada, calculada, y sabe cuándo, cómo y por dónde nosotros vamos a tener que irnos. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Prepararnos para eso. Prepararnos para eso. Porque no podemos esperar, como dice el dicho popular, que nos agarren asando batata. ¿Usted sabe por qué dicen eso? La batata, asándose, usted se aplasta, usted se dobla, y usted generalmente no es en una estufa que se asa la batata, es en un anafre o en un fogón, en el suelo, bajo la ceniza, y usted tiene que estar agachado. Entonces, cuando usted lo agarran asando batata, lo agarran descuidado. Pues espiritualmente hay gente que lo van a agarrar asando batata.
porque no están esperando la realidad que la Biblia les advierte con mucho cuidado y con muchas ocasiones. Entonces, toda esa gente que escuchaba al apóstol Pablo con una mentalidad muy variada, interpretaban y aplicaban la fe según su visión. Aquí hay mucha gente que cada uno está mirando el mensaje de una forma, escuchando de una manera, y cada uno está escuchando e interpretando de acuerdo a su propia visión. Hoy tenemos, dentro de la audiencia cristiana, tenemos religiosos, ateos, moralistas, fanáticos, letrados. Todo ese tipo de gente está al alcance del mensaje divino. Hay muchos, cuando decimos religiosos, estamos hablando de gente disciplinada, gente circunspecta, gente sometida a unos ritos, a un rigor, que con religiosidad, con puntualidad obedecen un mandato. Esa gente dice, no, porque esto se hace así, y no admite que le hagan ningún tipo de cambio, porque eso se hace así. Dice, no, el domingo hay que ir a la iglesia, y no va otro día porque es el domingo que hay que ir a la iglesia. Si no puede ir el domingo, entonces no vuelve porque es el domingo que tiene que ir a la iglesia. Hay gente que dice, no, porque Dios no me va a dar esto si yo no ayuno. Entonces dice, como yo no he ayunado, Dios no me lo va a dar. Y se le olvida que el ayuno es un resultado. El ayuno es para el creyente mantener su nivel de espiritualidad. Pero el sacrificio, nosotros somos salvos, nosotros somos bendecidos por la gracia de Dios. No porque usted ayune ni deje de ayunar. Ahora, el ayuno es imprescindible, dijo Cristo. Este género no sale si no es con oración y ayuno, porque el ayuno apacigua la carne. El ayuno nos prepara para crecer espiritualmente. Entonces, por eso es imprescindible el ayuno. Pero no es que lo que Dios me va a dar, me lo va a dar porque yo ayuné. Pero hay gente que dicen, si no ayuno, Dios no me da nada. Eso es religioso. Eso es religión. Entonces tenemos muchos religiosos que tienen su patrón, su modelo, que no se salen de ahí. Hay otros que cuando en vez escuchan que son ateos, dicen que son ateos. Usted sabe que el ateo no existe. Ellos dicen que Dios no existe. Pero el que no existe es el ateo. O sea, el ateo existe de la boca para afuera. Pero en el fondo, lo que hay es un necio. Uno que está negando lo que está viendo. Usted le pregunta el proceso de su creación o de su aparición aquí en el mundo. Y él se va a enredar si no admite que hay un ser superior que es el que controla, el que dirige y el que nos mantiene vivos. Si no analiza la máquina perfecta que es nuestro cerebro y que es nuestro cuerpo entero, cómo Dios mantiene funcionando este cuerpo. Entonces hay gente que no le da la gana de creer y se llaman ateos. Hay moralistas que creen que dando limosna y supuestamente haciendo la cosa bien hecha se van a salvar. Usted puede no ofender a nadie, no matar a nadie, no hablar mentiras, no hacer nada malo nunca y perderse. Porque la salvación viene por Cristo Jesús. El que cree en el Hijo no es condenado, mas el que es incrédulo al Hijo ya ha sido condenado. O sea que nuestra salvación va a través de Jesucristo, no a través de lo que yo pueda hacer, no a través de lo que usted pueda hacer o no hacer, sino a través de Jesucristo. Hay otros que son muy fanáticos, hay otros que saben mucho y nadie le puede enseñar. Entonces, el apóstol Pablo nos da unas cuantas cátedras aquí en el capítulo 14, a partir del mismo versículo 1. Él dice así: recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones. Lo primero que advierte es que hay débiles en la fe. Y si hay débiles, es porque hay fuertes. O sea, hay un fuerte y hay un débil. Hay una persona que es resistente y hay una persona que en la fe es floja. Ahora, ¿qué dice del débil en la fe? Que los que se creen fuertes o los que son fuertes, los reciban, pero no para contender opinión, o sea, no para discutir, no para reprenderlo, no para enrostrarle su debilidad. Porque si yo me considero capacitado, fuerte, maduro, entonces yo debo comprender al que es débil. Entonces yo debo saber que debo ayudar al que no es como yo. No debo contender, discutir ni burlarme, sino compartirle lo que yo por gracia he recibido. Entonces dice el versículo 2 y 3, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces hay una diferencia. Hay uno que cree que se ha de comer de todo, ese es el fuerte. Hay otro que es el débil, que ese es vegetariano, ese come legumbre. Entonces el fuerte es como aquella visión que tuvo Pedro en los primeros capítulos de los Hechos, creo que el capítulo 10 o capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde él se sueña con una cantidad de animales y él tiene hambre y alguien le dice mata y come. Y él dice no, porque eso, ahí hay muchas cosas inmundas. Mata y come. El fuerte come cualquier cosa, el débil come legumbre. O sea, el fuerte tiene un estómago bueno, el débil tiene que saber lo que come porque cualquier cosa le hace daño. Llevándolo a la parte espiritual, el fuerte puede ver lo que vea, lo pueden insultar, lo pueden empujar, lo pueden atropellar y mantiene su fe. Pero el débil está ahí de casualidad, pero con cualquier brisa contraria, él se cae, porque no tiene la fuerza suficiente. Entonces, ¿qué debe hacer el fuerte? Comprenderlo. Dice, el que come no menosprecia al que no come. El que se considera fuerte, el resistente, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque el débil entonces quiere juzgar al que es más fuerte que él. Dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí hay dos tipos de conducta: la conducta del fuerte y la conducta del débil. Caen hasta en los días, y eso lo vemos nosotros muy a menudo. Hay uno que le hace diferencia, dice, tengo que guardar este día porque si no guardo este día estoy pecando. Hay otro que guarda todos los días porque entiende que nunca se aparta del camino del Señor. Entonces, el que hace caso del día, usted no puede, si usted es fuerte, no tiene que reprenderlo. Pero el que guarda su día, no tiene que reprender al que no guarda el día. De todas maneras, hay una responsabilidad final. Dice el versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
El resumen de esto es que al final de la jornada el asunto es personal. Yo manejo mi fe. Yo me manejo de acuerdo al conocimiento que tengo de Dios. Yo tengo que ser sincero con Dios y sincero conmigo mismo. Porque quien juzga, al final de cuentas, no soy yo. Quien va a juzgar es Dios. Ese es el que va a juzgar. Ahora, hay una fe que condena. Dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hay cosas, hay una fe que nos mantiene a nosotros ardientes en el Espíritu. Pero hay un tipo de fe que lo que hace es que nos controla y nos sumerge en dudas. Por ejemplo, hay gente que no es tan segura de lo que están haciendo, pero como eso es lo que le agrada, entonces se quieren convencer a sí mismos, porque dice que la fe es convicción. No, pero yo estoy seguro que eso es bueno. Yo estoy seguro que eso es así. Entonces, aunque esté convencido de lo que hago, me cohíbo por amor a los demás. Si lo hago donde no ocasione dificultad, entonces estoy bien. Dice el versículo 15 de Romanos 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que Cristo murió por él. Aquí se enseñan muchas cosas. Hay mucha gente que dice, pero eso no debe ser así, eso no puede ser así. Yo creo que se debe comer, yo creo que debo hacer tal cosa, yo creo que puedo hacer tal cosa. Pero no está convencido, no está seguro de que lo que dice que está haciendo, lo está haciendo correctamente. O sea, mientras hay duda, dice, porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, cuando yo trato de engañar mi conciencia, ¿cuándo sé yo que lo que estoy haciendo está mal o está bien? Nuestra fe tiene que estar subordinada a la palabra de Dios. No es que yo creo lo que yo quiero creer porque me conviene creer. Porque hay gente que quiere creer una cosa y se hace el convencido con la cosa que quiere creer. Y simplemente es porque le agrada. Hay gente que, a pesar de que la Biblia dice una cosa, ellos de alguna manera se la arreglan y hacen una enseñanza de un versículo extraído de la Biblia para justificar lo que ellos están haciendo. Entonces, pero en el fondo hay dudas, hay inseguridad, pero ellos dicen, no, yo estoy convencido de que esto es así. Entonces dice la Biblia, todo lo que no es de fe, lo que no es genuino, todo lo que yo no estoy convencido cabalmente, no es de fe. O sea, yo no debo actuar con dudas. Cuando yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo agrada a Dios, entonces yo debo soltar eso o buscar una garantía de que eso esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque yo puedo aprobar algo que yo no estoy seguro que está bien. Repito, nuestra fe tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Si yo creo algo que no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, por más fe que yo le tenga, eso no va para ningún lado. La fe me condena cuando la fe es falsa. Yo puedo tener toda la fe del mundo en un muñeco. La gente dice lo importante es tener fe. No, eso no lo importante no es eso. Lo importante no es que usted tenga fe. Lo importante es en qué usted tenga fe.
El mundo está lleno de gente con fe. ¿Pero con fe en qué? Bueno, yo creo que la mayoría tiene fe en la ciencia. A mí me dijo un sabelotodo que él lo que diga la ciencia lo hace con los ojos cerrados. Digo, mira, tú que estudias, que escudriñas, que analiza, sabes que como mucho, cada 10 años, cambian las fórmulas, cambian las reglas, cambian las teorías, cambian la creencia. Cuando Colón sale de España, ¿qué creyó él? Que la Tierra era cuadrada. Y después descubrieron que era redonda, que era rectangular. Después descubrieron que era redonda. Cuando Galileo y Copérnico y su comparsa, cuando Copérnico habló de que el sol, de que la Tierra giraba alrededor del sol, eso fue un adefesio, eso fue un pecado, una herejía. Entonces la ciencia va en desarrollo. La ciencia va en crecimiento. Lo que hoy es una realidad, dentro de 5 años es un disparate. Lo que hoy los médicos mismos están aplicando dentro de 5 años lo descartan, porque comprobaron que no era así, porque la ciencia es dinámica. Dios no es dinámico. Dios es absoluto. Entonces, ¿cómo voy yo a cifrar mi fe en la ciencia? ¿Cómo voy yo a creer en lo que hoy es y mañana no es? Lo dice claro en el 13:8 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia tiene 4.000, 5.000 años. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha cambiado en la Biblia? Cuando creyeron que la Biblia se equivocaba, cuando creyeron que la Biblia contenía errores, por ejemplo allá en uno de los capítulos de Isaías, cuando habla del globo de la tierra, muchos científicos se reían de ese razonamiento equivocado de la Biblia. Por eso no puede ser divina. Pero ¿dónde terminaron? Terminaron en lo que dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia simplemente es así. Entonces la última palabra no la tiene la ciencia, porque la ciencia es humana. La última palabra la tiene Dios. Entonces no vale mucho que usted diga: yo creo en la ciencia, yo creo en el hombre, yo creo en fulano, yo creo en mengano. No es que usted tenga mucha fe, es en quién usted tiene la fe puesta. Entonces, ese tipo de fe, mientras más fuerte es, más te condena, porque más te amarra, más te agarra, más te vincula a lo incorrecto. Si tú dices: yo no creo nada más que la ciencia, o yo no creo nada más que en los hombres, entonces tú te cierras a la oportunidad que Dios te abre por otro sitio. Y mientras más tú crees en un muñeco, porque los idólatras tienen fe. Los idólatras tienen su ídolo, como dicen los salmos, dicen los profetas. Buscan un leño, buscan un escultor, fabrican un muñeco y luego vienen y le adoran. O sea, por más fe que tú le tengas a la estatua que tú has hecho, tú sigues siendo superior a la estatua. Tú sigues siendo superior a tu muñeco. Tú sigues siendo superior a tu imagen. Entonces, no importa la cantidad de fe, mientras más fe le tenga, más te profundiza en tu condenación. Entonces, ese tipo de fe condena. Pero hay otra fe, la fe que condenó al mundo. A veces somos reprendidos por nuestra propia conciencia al observar a alguien, la capacidad de alguien para seguir, que hace lo correcto. Hay gente que no soporta ver a una persona que le es fiel a Dios. Simplemente porque no somos nosotros lo que podemos. ¿Y cómo es posible que fulano sea o fulana así y así? Eso es mentira. Ese testimonio lo dan muchos inconversos. No es verdad que esa persona no habla mentira.
que tú vives sin tomar licor, que tú nada más tienes una sola mujer. Y ellos dudan del testimonio y de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de esa persona los reprende. Entonces la fe de esa persona les sirve a ellos de condenación, porque lo pone a hablar mentira, lo pone a elucubrar, lo pone a hacer cosas indebidas y a ofender a Dios. Somos reprendidos por nuestra propia conciencia, porque cuando eso se hace, lo están haciendo porque ellos no alcanzan ese nivel. Simplemente como yo bebo romo, no es verdad que tú no bebes. Entonces juzga al otro por su propia debilidad. Yo no, dice el amigo, yo no puedo vivir sin tomar licor. Yo no puedo vivir sin droga. Yo no puedo vivir sin cigarrillo. Es mentira que tú vivas sin esas cosas. Bueno, pero eso dices tú que es mentira. Entonces, mientras yo vivo mi estilo de vida, mientras yo obedezco a Dios, Él, ¿qué está haciendo? Condenándose. Entonces, mi fe está condenando a aquel que no quiere asumirla como bueno y válido. El ejercicio de nuestra fe en este mundo condena a los injustos ante la presencia de Dios. Fíjese lo que dice 11:7 de Hebreos. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos por paso. Noé hace un arca. Por la fe Noé, siendo advertido por revelación acerca de las cosas que habían de venir, movido por su temor reverente, fabrica un arca donde se fuera a salvar su familia. Cuando la gente ve a este hombre fabricando esta arca, cada vez que ese hombre daba un martillazo y hacía un esfuerzo y pasaba un día y pasaba un año construyendo el arca que Dios le dijo, los burladores, en vez de salvarse, en vez de acercarse a Noé, en vez de preguntarle a Noé su convicción para hacer eso, ¿por qué tú estás haciendo ese barco? ¿Quién te dijo que hagas ese barco? ¿Cuál es la idea que tú tienes con ese barco? Porque no podían entender que a menos que Noé estuviera loco, y parecía que no estaba loco, no se iba a poner a trabajar arduamente en la construcción de una cosa que nunca se había visto. Entonces, ¿por qué lo hacía Noé? Por la fe. Noé comienza a hacer el arca a la vista de todos. ¿Qué movía a Noé a hacer el arca? Dice aquí, por temor reverente. O sea, la fe es el resultado del temor, o el temor es el resultado de la fe. Como Noé creía en Dios y Dios había dado una orden, Noé no era capaz de desobedecer esa orden. Entonces procede a fabricar lo que Dios le ha dicho que fabrique, con el propósito que Dios le ha dicho. Si Noé no cree, no hace el arca. Si Noé no cree, no se sensibiliza con el tema de su familia, porque Dios le dijo, voy a destruir el mundo. Y como todo padre, como todo ser humano, quiere que su familia se salve. Y yo quiero que tú hagas un arca para salvar a tu familia. Entonces Noé procede a fabricar esa arca que duró alrededor de 50, 60 años fabricando esa arca. Entonces, movido por temor reverente, o sea, una forma correcta, una forma sumisa, una obediencia ciega a la palabra de Dios, preparó el arca para la salvación de su familia, por medio de la fe. Entonces,
mientras Noé construía esa arca y los amigos se burlaban de él, ¿qué pasaba con Noé y qué pasaba con los amigos? Cada vez que ellos se burlaban de Noé, ellos se hundían. Por eso dice que él condenó al mundo. Porque mientras todos somos iguales. Todos los hombres y todas las mujeres son iguales. Todos tenemos la misma capacidad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Por eso la obediencia a Dios de alguien condena al rebelde. ¿Qué tiene usted que yo no tenga y qué tengo yo que usted no tenga? Yo puedo vivir sin tal cosa, pero tú no puedes vivir sin tal cosa. Eso es mentira. Tú puedes ser evangélico, pero yo no, porque yo soy débil. Débiles somos todos. No hay uno solo que no sea débil. Lo que pasa es que hay unos que tienen más vergüenza que otros. Hay unos que se dedican a hurgar y a buscar por qué las cosas. Y encuentran que Dios lo ha prohibido o simplemente que Dios quiere otra cosa. Era verdad que a Noé le gustaba estar martillando y haciendo un arca. No era verdad. No era un deleite para Noé. Él no era con placer que él estaba de día y de noche construyendo y bregando con un arca y cortando ramas y cortando palos, y haciendo tablas. ¿Por qué tiene que hacerlo todo? Y no había sierra eléctrica como ahora. No había taladros. No había nada de los implementos que tenemos ahora. La lucha que cogió ese hombre para hacer ese gran barco no es chiquita. O sea, no era de su propio gusto. Era por esa fe que lo obligaba. Porque él sabía en quién había creído. Él sabía quién era que le había solicitado que hiciera un arca. Entonces la obediencia de Noé condena al mundo. Porque el mundo queda sin excusa. Alguna persona dice, yo no puedo ser cristiano porque yo soy débil con los vicios. O yo soy un hombre lleno de ira. Yo tengo un temperamento muy fuerte. O yo no puedo vivir con esa cantidad de dinero que consigo. Yo tengo que hacer otras cosas. Porque yo soy débil. Pero el problema es que de los mismos elementos que está hecho tú, estamos hechos todos. Y cuando tú ves una persona que renuncia al pecado, cuando tú ves una persona que renuncia al adulterio y a la fornicación, cuando tú ves una persona que renuncia al tabaco y al licor, cuando tú ves una persona que renuncia a las drogas, a los vicios, a la maldad, al pecado, y se somete a la voluntad de Dios, eso te reprende a ti. Porque lo primero es, si Él puede, tú puedes. Nadie puede justificar que no puede servirle a Dios. Todos podemos servirle a Dios. Todos podemos ser fieles a Dios. Todos estamos hechos de los mismos elementos y por lo tanto podemos hacer el esfuerzo. Lo que pasa es que hay unos que son vagos. Eso es igual que el padre que tiene 2 hijos. Hay uno que se dedica a estudiar. Se sacrifica y no juega pelota. No va a los fines de semana a la discoteca. Y una cantidad de cosas que le gusta a los jóvenes. Él está estudiando. El otro no, el otro dice, yo tengo que vivir mi vida. Y el otro está divirtiéndose y disfrutando la vida. Pero son los 2 hermanos de la misma sangre. Pero uno estudia y el otro es un vago. A los 10 o 15 años, el que estudió tiene una posición económica holgada y el otro está echando día. ¿Y por qué? Bueno, la capacidad de este muchacho, el comportamiento de este muchacho le da vergüenza al hermano. A veces se le meten celos y envidias a los hermanos. Porque uno se sacrificó para ser alguien en la vida. El otro no le importó el futuro. Pudiendo importarle, entonces no le importó, no le hizo caso. Eso mismo pasa en el aspecto espiritual.
La gente ve un creyente, ve que los hijos van a la iglesia, ve que los hijos estudian, ve que los hijos no están en el tigueraje, ve que tiene 5 o 6 hijos y ninguno es delincuente. Y hay un vecino que tiene 4 hijos y 3 son delincuentes. Y la hija es contenta. Entonces él ve al vecino que van a la iglesia, que se ponen ropa limpia, que van todos obedientes. Entonces él le coge envidia al vecino porque el vecino está bien, pero tú también puedes estar bien. Pero la fe de ese vecino te está condenando a ti, porque cada vez que tú ves que Dios lo bendice a él, el diablo te ataca a ti. Cada vez que tú ves que él tiene un éxito, un logro en la vida, entonces tú te molestas. Porque eso no cae así por así. Esas son cosas que hay que buscarlas, que hay que cultivarlas. Entonces cada vez que un hombre o una mujer de Dios, Dios lo bendice, el que lo está atendiendo sufre y se condena. Y a veces te levantan caramillos y levantan calumnias diciendo de esa persona. Por eso Noé condenó. Dice Dios que Noé condenó al mundo. Y él solo, no los otros, llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermanos y amigos, nuestra fe condena al que no es capaz de hacer la voluntad de Dios. La fe condena cuando usted no quiere obedecerla y se fija en el que la está obedeciendo. Cuando yo hago la voluntad de Dios, mi fe es capaz de condenar a aquel que solo ve pero no quiere hacer. Nuestra fe nos condena cuando sabiendo lo bueno no lo hacemos. Dice Santiago 4:7, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La fe, cuando la fe condena, es cuando yo quiero negarme a ella misma. O sea, yo sé lo bueno. Yo conozco, porque ¿quién no sabe? Tenemos una conciencia. Tenemos algo que nos crea una sospecha. Por eso dice el versículo 23, todo lo que no es de fe es pecado. Si usted no está totalmente convencido de que lo que está haciendo está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Echar para atrás. Puede ser un negocio, puede ser un matrimonio, puede ser cualquier cosa. Usted en su interioridad, usted tiene una sospecha. ¿Qué debe usted hacer? Tratar de consultar con Dios por la manera que usted pueda, comenzando con la palabra de Dios. A ver si es la voluntad de Dios eso que usted quiere hacer. La Biblia habla de que no hagamos yugo con los infieles. Usted tiene $1.000.000 de pesos. Y usted quiere poner un negocio, pero no le alcanza el $1.000.000 de pesos. Pero su amigo también tiene $1.000.000 de pesos, quiere poner un negocio y no alcanza, y se quieren juntar para poner el negocio. ¿Quién es su amigo? Un hombre de la calle. Un hombre que tiene 2 o 3 hogares, 2 o 3 familias. Un hombre que fuma más que un murciélago. Un hombre que bebe hasta por los codos. Un hombre que habla mentiras. Y usted es un hombre sano. Entonces, si usted va a hacer ese negocio con ese amigo, usted tiene que entrar en sospecha. ¿Me va bien? ¿Me irá bien con esta persona? ¿Es correcto que yo haga este negocio? Pero es que tengo que hacerlo. Entonces, se dice y se contradice. Pero es que tengo que hacerlo porque ese dinero ahí sin evolucionar se me va a acabar. Yo tengo que asociarme con él porque lo conozco hace mucho para hacer este negocio. La Biblia, cuando va a la Biblia, cuando escudriña lo que dice el texto sagrado, va a encontrar que el Señor le aconseja, no le obliga. Porque la Biblia lo que hace es que aconseja a que no hagas yugo desigual. O sea, un creyente en Cristo y uno no creyente no pueden poner un negocio junto. Porque ¿qué va a pasar?
o se descarría el creyente o el no creyente engaña al creyente. Y de repente va a haber un fuego, se va a quemar todo, pero aquel se quedó con un dinero guachapado por allá. Y le va a hacer un truco y lo va a dejar a usted en la calle y se va a quedar con todo. O cualquier maña puede hacerle. Entonces, cuando estamos en esa condición, dudosos, no debemos actuar, porque lo que no es de fe es pecado. Y la Biblia nos habla muy claro y nosotros podemos hablar con Dios. El evangélico tiene esa ventaja, tiene esa bendición, tiene esa facilidad. Cuando usted está ante una situación que usted no sabe si para la izquierda o para la derecha, yo le aconsejo que ore. Usted habla con Dios y de alguna manera Dios le va a hacer saber a usted si está bien o si está mal lo que está haciendo. Pero si usted tiene dudas, no lo haga. No lo haga porque le va a ir muy mal. Todo lo que no es de fe es pecado. Y el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Esa es otra razón por la cual la fe condena. Porque el amigo me está mirando a mí y dice: todo lo que hace el pastor está bien, pero tú lo estás haciendo. ¿Por qué tú no lo copias? ¿Por qué tú no lo copias? Entonces, está mirando que lo que hace el vecino o la vecina es lo correcto. Pero si ya tú sabes qué es lo correcto, ¿por qué tú haces lo incorrecto? Si tú sabes cuál es el tipo de vida que conviene, ¿por qué haces lo contrario? ¿O es que tú no te amas? ¿O es que tú no piensas salvarte? ¿O es que tú quieres caer en la derrota total? ¿Por qué no pones un freno en tu vida? Por ejemplo, los que beben licor gastan su dinero, maltratan a su familia, maltratan a su salud, se equivocan de mala manera insultando a quien no deben insultar cuando no lo deben insultar. Saben que esa vida es mala. ¿Y por qué no cambia? Si tú sabes que es malo, ¿por qué lo estás haciendo? Tú estás pensando que Dios te lo va a pasar por alto. Ah, no, porque yo soy débil, yo no puedo. Pero si otros pueden, tú puedes. ¿O qué tú tienes, o qué menos tienes tú que aquel? Todo el que lee la Biblia, todo el que tiene una Biblia a su alcance, tiene derecho a salvarse. Todo el que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios tiene derecho a salvarse. Todo aquel que tiene acceso de alguna manera a la palabra, al mensaje del evangelio, tiene el mismo derecho de ser salvo. Pero ¿por qué todos no vienen? Porque no le da la gana, porque no se le cobra. Es gratis, el Señor no cobra un centavo. Entonces ellos dicen: no, pero yo tengo fe. Mientras más tú dices que tienes fe, menos fe tienes. Mientras más dices que tienes fe, más se te puede exigir. ¿Y por qué no actúa? Ah, no, yo creo que el evangelio es la verdad. ¿Y por qué no lo acepta? Ah, no, yo creo en la Biblia. ¿Y por qué no la obedeces? Ah, que mi mamá era cristiana y era una santa de Dios. ¿Y tú crees que ella, si se murió, se fue con el Señor? Sí, yo creo que sí. ¿Y tú no quieres ir para allá también? Sí, yo quiero. ¿Y por qué tú no haces lo que ella hacía? Se fija que la fe del otro condena al incircunciso. Mientras más yo me acerco o chequeo a un hombre o mujer de fe, si yo no hago lo correcto, me estoy condenando. ¿Por qué? Porque el pecado está en el que sabe lo bueno. El Señor no condena al inocente. El Señor no condena al ignorante. Pero todo aquel que tiene acceso al consejo divino ya es culpable. Y se lo decimos con claridad. Usted tiene tantos años escuchando el evangelio. Usted tiene tantos años leyendo la Biblia. Pero la practica. La vive. Mientras más usted la lee sin practicarla, más culpa se echa encima.
Porque mientras más usted sabe, es más responsable. Porque el que dice la Biblia, los mentirosos no entran al cielo. Los adúlteros, los hechiceros no entran al cielo. Ay, pero yo no lo sabía. Amén. Pero ya usted lo leyó, ya usted lo vio, ya usted lo escuchó. Y usted lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué piensa usted que va a hacer Dios con usted? La fe que condena es aquella fe que está mal colocada o mal practicada. La fe que condena es aquella que no cambia mi vida, porque es una fe falsa, mal colocada. Usted no tiene que tener fe en el pastor, ni en el cura, ni en el predicador, usted tiene que tener fe en el Señor y en su palabra. Y menos en los santos famosos, aquellos que todos conocemos. Porque hay mucha gente que tiene una fe ciega en esos pedazos, a veces de metal, a veces de yeso, a veces de madera, o en un cuadro. Todavía hay gente, uno piensa que no, pero todavía hay gente que le prenden velas y velones a un cuadro y le tienen fe a ese cuadro. Entonces, por más fe que tenga, usted puede ser un pedazo un cuerpo entero hecho de fe y no va a hacer nada con esa fe porque está mal fundamentada. La única fe que funciona, que vale y que garantiza vida eterna es la fe que ponemos en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo la conseguimos a través de su palabra. Una fe que condena es aquella fe que se pone en algo que no esté avalado por la palabra de Dios. Usted no puede poner su fe en la iglesia, porque la iglesia no salva a nadie. Usted no puede poner la fe en la religión, porque la religión no salva a nadie. Usted tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo. Ponga toda su fe en el Señor Jesucristo y usted verá el cambio en su vida. Por eso la fe de Noé condenó al mundo, porque él creyó en aquel que le había dicho, Jehová de los ejércitos, le había ordenado hacer el arca y él simplemente obedeció. ¿Estamos nosotros obedeciendo? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Qué tacaños somos? ¿Qué duros somos para hacer lo que Dios quiere que hagamos? A veces cosas muy sencillas, como no ofender a mi hermano, como no hablar mentira, como no engañar. Pero hay gente que sin esas herramientas no puede vivir. Déjeme decirle que sí se puede vivir sin esas herramientas, porque tenemos la herramienta mejor que la herramienta que provee el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la herramienta del Señor para ser fuertes en medio de la debilidad. Nosotros tenemos la herramienta si confiamos en el Señor. Y si tu fe se agiganta, pero tu fe correcta en las manos del Señor, en la palabra del Señor, tú serás victorioso. Ese vicio, esa vida libertina que ha destruido tu economía, que ha dividido a tu familia, puede cambiar si esa fe que tú dices que tienes la pone en el Dios de verdad. Un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lanzamos la red. Amén. Queremos invitar a los amigos que están con nosotros y a aquellos que están a través de la radio, la televisión o el internet. Si usted te entendió, si Dios le aclaró y usted entiende que necesita pedir perdón, entregar su vida a Cristo, yo le voy a invitar a que lo haga ahora. ¿Cómo hacerlo? Cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Puede estar en la oficina, puede estar en el hospital, puede estar aquí en la iglesia. Cierre sus ojos, vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle perdón. Después de usted pedirle perdón al Señor, usted leerá la Biblia, debe leer la Biblia todos los días. Debe orar, hablar con Dios y debe asistir a los cultos de la iglesia. Pero antes de eso tiene que entregar tu corazón al Señor y hacerlo con sinceridad. Cierre sus ojos y repita conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra.
Señor, he vivido lejos de ti. He creído, he tenido mucha fe, pero en otras cosas, no en ti. Y esa fe que yo he tenido me condena, porque equivocadamente la coloqué en otro lugar. Señor, te pido perdón. Te entrego mi corazón, mi vida y mi voluntad. Y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y de hoy en adelante quiero vivir para ti. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en tu libro, Señor. Ayúdame a servirte. Gracias. Amén. Si hay alguien aquí que hizo la oración conmigo y lo hizo de corazón, le voy a invitar que se ponga de pie y alguien le va a acompañar hasta el altar.